Tengan un buen día, bienvenidos a su clase de inteligencia artificial, programación y robótica. Vamos a iniciar el día de ahora con la lectura del versículo de esta semana, en el cual hemos estado meditando respecto de que Dios ve en lo secreto. En este sentido, pues a veces quizás pecamos de ilusos, ¿verdad? Pensando que Dios no nos está viendo cuando hacemos cosas que no debemos. Y siempre está ahí viéndonos. Con que a veces tenemos esa impresión, ¿verdad? De que si que nadie me ve, ¿verdad? O nadie que me conoce me ve, y voy a hacer algo, ¿verdad? Y no, ni siquiera reparamos a veces en el hecho de que podría pasar pena ajena o alguna vergüenza cometiendo algún acto que no debería de cometerlo. Eh, Hoy con el auge de la tecnología, ¿verdad? De esa cuestión de las redes sociales y digamos, el hecho de poder ser captado en cámara haciendo tantas cosas, debería de darnos un poco de sentimiento y decir, bueno, en algún momento mis conocidos, mis allegados, me pueden ver que estuve haciendo algo que no debí de hacer o que actué de una manera incorrecta. Y estaba viendo el sistema este que han puesto hoy de cámaras, sobre todo en el área de San Salvador, ¿verdad? Que tiene hasta esas bocinas donde le van a estar avisando a las personas que dejen de estar haciendo lo que está haciendo. Bueno, imagínense si eso puede llegar a suceder entre nosotros, seres humanos comunes y corrientes. ¿Cómo no es la situación para con Dios, ¿verdad? Que pues nuestro creador, aquel que nos dio la vida, nuestro Señor Jesús, que es el que nos ha perdonado todo pecado. Y nosotros seguimos con esa tendencia, ¿verdad? Como lo dice Pablo, bueno, hago lo que no quiero. Pero en ese sentido, veamos lo secreto, más no tanto como, bueno, lo que hago malo cuando nadie me ve. Veámoslo más como ese momento íntimo. Y yo creo que Jesús en ningún momento vino a reprochar ni a poner el dedo en la llaga sobre nuestro pasado o las cosas malas que hacemos. Más bien, este versículo deberíamos de verlo en el sentido de que tu Padre que está en lo secreto, cuando estemos solos, debemos de aprovechar a tener intimidad con Dios, reemplazar nuestros malos hábitos por hábitos buenos. Si yo acostumbro a hacer cosas que no debería hacer cuando me quedo solo, pues entonces reemplazarlo por otras cosas. Leer la Biblia, orar, cantar alabanzas, escuchar un sermón, meditar en cosas espirituales, por ejemplo. Me podría llevar a dejar de hacer esas cosas que nos vencen a veces cuando estamos en soledad. Esa es la reflexión que tenemos para esta semana. Bueno, vamos ahora a trabajar y voy a trabajar con una página web el día de hoy para explicar la simbología de los flujogramas, porque es necesario que comencemos a reconocer los símbolos que se utilizan para los diagramas de flujo o flujogramas. Esta página, curiosamente, es de un software, ¿verdad? Que se llama SmartDraw, en el cual, pues, se puede descargar, ¿verdad? Y utilizarlo para generar flujogramas. De hecho, hoy hay varios programas que sirven para ello. Eh, Aunque algunas suites ofimáticas traen ya estos símbolos dentro de sus formas de dibujos, hay programas que son especializados y que nos permiten obtener mejores resultados. Pero el punto es que debemos de saber qué significa, ¿verdad? Porque el diagrama de flujo no es más que una representación gráfica de lo que vendría siendo un algoritmo. Entonces, como representación gráfica, los símbolos, estos signos que vamos a ir viendo, nos dicen algo. Como programadores, deberíamos tener como esa capacidad de ver uno de esos símbolos y saber qué significa algo, que nos advierte o nos dice aquí se hace algo. Entonces, voy a compartirles este link, ya que es una página que, pues, creo que destaca el hecho de que no solo nos muestra lo que es la aplicación, o sea, no solo es, mira, aquí está la aplicación, sino que nos da un poquito como
un valor agregado diciéndonos de qué trata. En inglés a esas cosas se les llaman flowcharts o como en español decimos diagrama de flujo. Nos dice acá cuál es lo que hace, ¿verdad? O para qué sirve. Y de hecho, creo que les había dicho en una clase anteriormente que los diagramas de flujo, a pesar que estas simbologías nacieron para el área de la computación, en aquel entonces se le llamaba así, por eso lo de lógica computacional, ¿vean? Em, Después se ha exportado a otras áreas y hoy vemos diagramas de flujo incluso en procesos internos dentro de las empresas, ¿verdad? Para seguir cierto procedimiento. Pero vamos ya a lo que nos interesa, ¿verdad? Que es ir viendo los símbolos. Les había comentado que había un símbolo bien importante que le íbamos a conocer con el nombre de terminal. Es el nombre usual que se le da a este símbolo. Estaríamos hablando de ese que está acá. No es un rectángulo, tampoco es un círculo, es una especie de rectángulo redondeado. ¿Verdad? Tiene acá redondez. Bien. Eh, Tampoco podría decir que es un óvalo, es que realmente es una mezcla, ¿verdad? Es más bien, es un rectángulo redondeado, ¿verdad? Así se le suelen llamar a estas figuras, con sus esquinas redondeadas, bastante redondeadas. ¿Para qué sirve? Para representar el inicio o el final de un programa. Siempre que comencemos acá, vamos a escribir la palabra inicio. Si se hiciese en inglés, pues se usa start. Es lo que se utiliza para el inglés. Así que ese es el inicio, pero también sirve para el final. Y por eso se recibe el nombre de terminal, se le suele conocer a este símbolo. Entonces, terminal de inicio, terminal de fin. Eso vendría siendo ah, sirve para la regla que habíamos dicho, cuando todo flujograma tiene un inicio y un fin. Entonces, esto implica el inicio y el fin. Esto le sirve sobre todo al programador ya de un lenguaje específico, porque normalmente los scripts de codificación tienen una apertura y un cierre. Todo script de codificación tiene que tener una etiqueta, por así decirlo, o una sentencia con la que se abre algo y una con la que se termina algo. No quisiera ser muy específico, pero voy a hablar de un lenguaje que algunos dicen que no es lenguaje de programación. Vea, pero por ejemplo, el famoso HTML para páginas web, hay muchos que dicen, no, es que el HTML no es lenguaje de programación, porque solo sirve para manejar elementos gráficos, pero se considera un lenguaje. Entonces, por ejemplo, cuando se crea una página web, toda página web debe de comenzar con HTML entre signos de menor que y mayor que. Y en HTML esto se denomina una etiqueta cerrada. Significa que aquí van un montón de cosas más, pero para que la página se cierre, se debe de utilizar un menor que, una pleca, un HTML y un mayor que. Entonces, en otras palabras, ya cuando vamos hay otros lenguajes que usan aperturas y cierres de sus scripts que son un poco más largos o más complejos o tienen palabras diferentes. Pero la idea es que el inicio me lo marca esto. Con esto estoy inicializando, en este caso, lenguaje HTML. Y con este estoy cerrando, es el final. Entonces, a un programador, el ver un símbolo de estos significa, bueno, tengo que inicializar mi script con la sentencia que sea específica para abrir el script y cerrar mi script con eso, o mi código. Entonces, por eso es importante siempre reconocer, todo algoritmo tiene un inicio y un fin. ¿Para qué nos sirve eso? Parece retórica eso de que tiene que tener inicio y fin, vea, pero no es retórica, es algo muy práctico. Significa que cuando vamos a programar en un lenguaje en específico, necesito saber con qué oración, por así decirlo, con qué etiqueta, con qué código abro mi script, mi código y con cuál lo cierro. Todos los lenguajes tienen eso. Bien, eso sería el primer símbolo. En el siguiente símbolo, ¿verdad? Tendríamos las líneas de flujo, que no son más que líneas que ya habíamos dicho, la regla que estas solo pueden ser de arriba a abajo o de izquierda a derecha.
No podemos hacer líneas así en, digamos, líneas que fuesen en diagonales o líneas como en círculos, no se puede. Las líneas de flujo son arriba, abajo, izquierda y derecha. La mayoría dice que debe de tener una flecha que indique la dirección hacia donde eso lleva. Sin embargo, en fines prácticos como los que estuvimos viendo en la última clase, ustedes vieron que habían muchos que solo se unían por la línea así, sin necesidad de la flecha. ¿Ve? Así que eso, digamos que es una regla un tanto abierta si usamos o no flecha. Pero lo que sí es la regla es que deben de ir de arriba abajo y de izquierda a derecha, esas líneas, no pueden ir de otra manera. En el siguiente encontramos lo que es, bueno, matemáticamente o geométricamente eso tiene un nombre. Bien, forma parte de los paralelogramos. No es un cuadrado, no es un rectángulo, ¿verdad? Sino que tiene esta inclinación acá, tiene esa inclinación en ese lado. Y este sirve o se le conoce como el terminal para entrada y salida de datos. Es la entrada o salida estándar. Definamos desde ya entrada como el método o el medio a través del cual voy a capturar la información del usuario. En la computadora, pues el teclado, el mouse, una pantalla táctil. A eso nos referimos con entrada, todo aquello que permite que el usuario ingrese información. Por otro lado, la salida, pues típicamente ha sido siempre una pantalla o la impresora, entendiendo pues que ahí es donde se le muestra el resultado al usuario. De esa manera tendríamos entonces la entrada y salida. Esto se le llama, de hecho aquí dice que es la impresión de datos, pero hay uno que es específico para imprimir. Este símbolo de ES, ¿verdad? Que es ese que está acá, es genérico. Significa que no me importa dónde va a ingresar ni me importa dónde va a salir la información. Solo me importa decirle al programador o a quien está viendo esto, aquí vamos a ingresar datos, aquí vamos a sacar datos. Es para eso. Por eso se le llama entrada o salida estándar. Luego encontramos el rectángulo este, que es este de acá. A este le conocemos como un proceso. Entonces, el icono de o el símbolo del rectángulo siempre nos representa operaciones. Operaciones entendamos por operaciones aritméticas. En esto, lo que se evalúan son las operaciones básicas, que en informática viene siendo la suma, la resta, la multiplicación que representa por el asterisco y la división que se representa por la pleca. Estas serían las operaciones básicas que pueden ir en un proceso. También va la asignación. La asignación, a veces en algunos lenguajes usamos el símbolo igual, pero en algunos, para representarlo, ¿verdad? No usan el igual, sino que usan una flechita. eh, pues aquí no la dispongo, pero es como que yo les diga, mire, vamos a usar una flecha así y eso significa asignar, para no decir que es igual, ¿ya? Porque se considera que el símbolo igual es más para una equivalencia y las equivalencias van más en la parte lógica que en la parte aritmética. Entonces, aquí hay una discusión. Existe eso entre los programadores que nos dicen, no, ese no es el símbolo de asignación. Este símbolo de asignación podría ir acá en una decisión para el igual, porque es para comparar realmente si esto es igual a lo otro. El símbolo apropiado para asignar a una variable un resultado es esta flechita. Y ahí vamos a comenzar a ver diferentes notaciones. Sin embargo, pues digamos que al final y al cabo eso es lo que se va a usar. De todas formas, al ir a la codificación, en la codificación no se puede usar eso. En la codificación lo que se usa es eso. Así que siendo bastante prácticos, diríamos, o por practicidad, que en realidad esto es lo que impera, no esto, eh, en términos muy pragmáticos. Bueno, entonces ahí en los procesos se van a ir todo lo que sea una operación aritmética. Normalmente estamos acostumbrados a esas cuatro operaciones, pero existen otras.
Existe la potenciación, que en el caso de las computadoras se usa el símbolo de el circunflejo, ¿verdad? El que es así, para potenciar. Y también hay otras dos operaciones menos conocidas que se sacan de la división entera, que se conocen como el módulo y el resto. Pero de eso vamos a hablar un poco más adelante. Bien, luego llegamos al siguiente símbolo. El siguiente símbolo es el romboide, este que está acá. Este romboide, algunos le dicen, no es rombo porque no es cuadrado propiamente, ¿verdad? Sino que tiene cambios, es un poco más alargado. Eh, este sirve para tomar decisiones. De hecho, las estructuras secuenciales, como las que habíamos estado hablando en el material, se resuelven básicamente solo con estos símbolos. Una estructura secuencial, con eso se va. No uso nada más. Pero ya este me involucra tomar una decisión. Ya estaríamos ante estructuras selectivas. O sea, ya estaríamos entrando a otro tipo de estructuras de programación donde hay selección. La estructura selectiva básica es donde tengo nada más dos opciones. O sea que aquí a este símbolo yo le puedo dibujar. Ojo con lo siguiente, le puedo dibujar acá y le puedo dibujar acá. Solo de uno de los dos lados, porque es la decisión simple. Entonces aquí se evalúan cuestiones lógicas. Aquí evalúo si es cierto o si no, y lo que evalúa es una condición. Entonces, las condiciones pueden ser si X es igual a Y, si es menor que, si es mayor que, si es menor o igual, si es mayor o igual, si es diferente de. Todas esas son condiciones, son condicionantes. En las condiciones a veces evaluamos una variable con una constante. Por ejemplo, X es igual a 2. O evaluamos una variable con otra variable. De X es diferente de Y. O A es mayor o igual que C. Se pueden usar nombres de variables, se pueden usar cantidades. Ya depende de la condición que yo quiera crear. Entonces, la condicionante la vamos a escribir adentro de lo que vendría siendo el romboide. Es decir, acá. Aquí se escribe. Y vamos a tener dos caminos. Si eso es cierto, entonces se hacen los pasos que van a ir acá. Pero si no es cierto, se hacen los que van a ir acá. El sí y el no pueden cambiar de posición. O sea, lo podemos pasar aquí, el sí puede pasar para aquí. Incluso podríamos hacer cambios en términos de no usar la terminal o la dirección que va hacia abajo, mejor dicho, sino agarrar esta de acá y aquí poner el no y después aquí seguir con los procesos así. Es decir, se pueden hacer de varias maneras. Lo que no se puede es poner una tercera opción acá. No hay tres caminos. En las condiciones, en las estructuras de condición simple, solo hay dos caminos. O es cierto o es falso. O es verdadero, falso, cero o uno, sí o no, pero no hay más. Sin embargo, hay otro tipo de condiciones. Esta es la estructura simple, pero hay una estructura que permite hacer condiciones variadas o múltiples. Pero de manera general, esta es la decisión simple. Entonces, hasta allí hemos hablado de lo que vendrían siendo los cuatro símbolos principales a utilizar. Pero aquí aparecen otros. Por ejemplo, hay algunos que se han comenzado ya son más antiguos y fueron para cosas más específicas. Ya hablamos del inicio del fin, ¿verdad? Ya hablamos del proceso, ¿verdad? De lo que va adentro. Pero también este se puede utilizar como subprocesos. De hecho, cuando se hacen subprocesos, a veces aparece en este unas líneas acá paralelas para indicar que es un subproceso. Pero ese es el primero que quizás nos va a interesar, porque habíamos dicho que tenemos entrada, salida estándar. Con el dibujo que veíamos que es algo así, ¿verdad? Este así es estándar. Pero si yo quiero decir, bueno, esto se va a mandar a impresión, va a ser un documento o un resultado que va a salir en una impresora, entonces se utiliza este símbolo. Este símbolo es una especie de rectángulo, pero pueden notar que acá
parece como un banderín, ¿verdad? Como que tuviera la forma de un banderín. Entonces, esto significa que si el programador lo ve, debo de imprimir. Y aquí lo que sucede es que algunos lenguajes de programación tienen una estructura que se llama así, se llama print, ¿eh? Literalmente, imprimir. El problema es que, según esto, usted puede hacer una impresión en pantalla o puede hacer una impresión en papel. Ahí es donde viene la ambigüedad, ¿verdad? De ese término. Así que ojo con eso, porque cuando nos vamos a un lenguaje, por ejemplo, para algunos lenguajes, print no significa que lo voy a mandar a una impresora, significa que lo voy a mandar a la pantalla. Entonces, por esa situación es que los diagramas de flujo con estas imágenes o esos dibujos que estamos viendo, esos símbolos, son más específicos en cuanto a lo que se hará. Bien, pero vamos a continuar con una parte más. Eh, Ahora vamos a hablar de lo que es el símbolo de multidocumento. Es el mismo, si se fijan, que acabamos de ver de documento impreso. Esto es cuando no solo voy a sacar un valor, sino que se van a sacar varios, o estoy pensando en sacar impresos varios procesos. Ahí es donde se utiliza este símbolo. Para lo que vamos a hacer nosotros acá, ese no lo vamos a utilizar realmente. Ese va a quedar casi que descartado. El de decisión, ¿verdad? Ya habíamos hablado que solo tiene dos líneas y que aquí se pone la condicionante a cumplir. El de entrada y salida, ya habíamos explicado, ¿verdad? Que es todo lo que ingresa. Aquí se escribe el nombre de la variable que va a ingresar o el dato que se está ingresando. Y la salida, pues no se especifica dónde va a ser. Pero aquí se vienen otros. Este es el contrapuesto al documento impreso. Eso se llama entrada manual. Entrada manual, pues se asocia a teclado. Significa que el usuario va a ingresar información vía teclado. Yo puedo usar este símbolo y el programador le dice, vas a recibir o vas a capturar información a través del ingreso del teclado. Esto le puede ser útil a un programador, sobre todo cuando se trabaja con lo que vamos a conocer como las variables pueden tener diversos tipos de datos. Hay variables numéricas, que obviamente son números. Hay variables alfanuméricas, que implica que combinamos letras con números. Y hay otros tipos más. Pero el problema es que en ciertos lenguajes de programación, cuando un usuario introduce un número, los lenguajes interpretan los números como que fueran textos en vez de ser números. Entonces, al programador esto le indica que debe de tener o debe de considerar que si el lenguaje en el que se le pide hacer un diagrama de flujo es, por ejemplo, sensitivo a los caracteres o tiene esa situación de que viene y nos convierte un número a texto, o sea, el usuario pone 30, pero el 30 se captura en una caja de texto. Entonces, de acuerdo a lo que es el programa que estemos elaborando, eso no es un número, es un texto. Aunque sea un número, pero si se mete en una cajita de texto, sucede eso. Voy a explicarlo mejor. Por ejemplo, cuando llenamos formularios o algo en Internet, siempre aparecen esas cajitas donde nosotros podemos escribir información. El problema es que a veces esas cajas no se pueden programar para que muestren cantidades numéricas, de ahí que automáticamente se setee a que es un número. Pero hay otros lenguajes que no. Hay otros lenguajes que capturan eso y lo capturan más bien como que es una cadena de texto. Aunque para el usuario, yo he puesto el número, dice, pero para el lenguaje de programación se captura un texto. Entonces, si se captura un texto, no se pueden hacer operaciones aritméticas con un texto, más que algo que se conoce como concatenación. En resumen, esto le dice al programador, si el lenguaje que usted está utilizando convierte los números a cadenas de texto cuando el usuario lo ingrese en el teclado, debe de hacer usted la conversión de esas variables que se capturaron como cadenas de texto a números para hacer la operación. En resumen, eso es lo que le dice al programador esto. Cuidado con el ingreso de la información por parte del usuario.
Si viene del teclado, asegúrese que si van a ser letras, pues se trabaja alfanuméricamente. Si son números, tiene que hacer el proceso de conversión de información alfanumérica a números. Es algo complicado de entender eso, pero cuando veamos ejercicios vamos a comprenderlo mejor. Luego tenemos este otro, ¿verdad? Que es un símbolo de preparación. Este es para indicar que va a haber un proceso adelante o que se va a realizar algo más. No creo que lo vayamos a utilizar este tampoco para los ejercicios que vamos a realizar. El conector les hablaba anteriormente, ¿verdad? Que sí se usa sobre todo para cuando un diagrama de flujo lleva más de una página de trabajo y se extiende demasiado y es muy largo. Entonces esto sirve para ponerle una letra, un número, ¿verdad? Lo que se le pone acá. Y cuando se pasa a la otra página, a la siguiente hoja, pues se lleva la secuencia en qué número estoy, veo en qué número estaba y llevamos la secuencia. Está ese otro que es para ramas, el de unas invocaciones, esos no los vamos a utilizar tampoco, ¿verdad? Todos estos son uniones, son para unir, ¿verdad? Son como conectores. Esto no lo vamos a usar, ni este de función tampoco lo vamos a usar. Aunque existen, pero son más para cuando se va a ampliar más nuestro diagrama de flujo. También tenemos acá el símbolo de intercalar, poco utilizado. Este también casi no se utiliza. Este sí se suele utilizar mucho y es para definir subrutinas o subprocesos que conlleva el hecho de resolver algo específicamente. Por ejemplo, ¿cómo podría ser algo así? Supónganse a mí me han dejado diseñar un sistema para, para ventas, por ejemplo. Pero dentro de las ventas se me pide a mí que el total de la transacción o de la venta va a estar en números, pero que se convierta ese número a letras. O sea que si fueron $50, que se convierta en letras y diga abajo son $50 exactos, por así decirlo. O como lo ponen a veces, son $50, 00, la pleca, $100. Eso podría ser un proceso o un subproceso. Es decir, dentro de mi sistema, que es para generar una venta, necesito un proceso o un subproceso, un subprograma que lo que haga específicamente es convertir de números a letras. Entonces, aquí podemos ponerle el nombre a esto, convertir números a letras, ¿verdad? Convertidor de números a letras. Cuando alguien está analizando todo el sistema en completo, se da cuenta que esto es un subprograma que permite hacer una operación específica para el programa más completo. Ahí ese sí se usa bastante. Em, Tenemos el de operación manual, que no lo vamos a utilizar, ese casi no se va a utilizar, pero significa que esto es como una pausa. Es como decir, bueno, hasta que el usuario intervenga otra vez, va a seguir el proceso. No, esto implica que nuestro diagrama de flujo no es como automatizado, que él solo se va a realizar, sino que va a esperar a que se desate un evento por parte del usuario para poder continuar. Hay otros por acá, como el límite de un bucle. Cuando hablamos de un bucle, significa algo como una iteración, algo que se va a estar repitiendo cada cierto tiempo. Los bucles sirven para crear a veces lo que está acá, lo que son retardos, pero específicamente se usa esto. Un retardo, a veces requerimos, digamos, que el usuario o que algo tome un poco de más tiempo para que se dé una respuesta o para hacer un proceso de validación. Quizás a veces el concepto de retardo no lo entendemos correctamente aplicado a las máquinas porque lo asociamos a hacer algo más lento. Pero ocurre que en algunas situaciones, algunas rutinas, ¿verdad? Necesitamos meterle un retardo, un delay, se le llama en inglés a esto,
para hacer que un proceso que va a tardar más que otros vaya como a la par y casi queden como sincronizados. Diría que de estos últimos que hemos estado hablando casi no los vamos a usar. No los vamos a usar. Este implica almacenamiento de datos. En algunos diagramas de flujo a veces lo usan para como de salida, de que indicaría que es información que no se va a imprimir, que no se va a mostrar en una pantalla, sino que solo va a quedar guardado. Bien. Y ya como estamos hablando de almacenamiento de datos, aparece lo que es una base de datos. Y esto significa ya trabajar con el ingreso de una base de datos. Y aquí ya estaríamos exportándonos, mejor dicho, hasta otros lenguajes de programación que son exclusivos de bases de datos, ¿verdad? El más famoso quizás es el SQL y pues estos de aquí tienen que ver con ese tipo de lenguajes. Lenguajes que trabajan no con un solo dato, sino que trabajan con registros completos. Entendiendo por registro, pues un formulario, por ejemplo. Cuando llenamos un Google Form, por ejemplo, estamos llenando una base de datos en realidad. Entonces, cuando el proceso que se va a realizar o mi programa lo que requiere es eso, es decir, no es un dato específico, sino que es un registro completo de un usuario donde va a diferentes campos de información, pues ahí entran todos esos que tienen que ver con el almacenamiento. Este último sí se suele utilizar bastante. Símbolo de visualización es el que se asocia a la pantalla. O sea, este es como decir, esta es la salida en pantalla. Y esto otro tipo de conector. Entonces, esa aplicación con eso son con los que suele trabajar. Y algunos incluso de estos no los vamos a hallar en Word, por ejemplo, si usted usa Word o PowerPoint, hay varios de esos símbolos que no aparecen ahí. La mayoría suelen estar. Pero, repito, los más importantes para nosotros, haciendo un resumen antes de despedirnos, es este, el de inicio-fin, el de proceso. Si quisiéramos decir que va a ser impreso para la salida, podemos usar ese. Luego, el de decisión va a ser para nosotros fundamental. El de entrada-salida, que ese es el que más vamos a usar, ¿verdad? Porque si no nos dice un ejercicio que la salida va a ser impresa, que se va a ingresar el dato desde el teclado, como este, ¿verdad? Pues es lo que iríamos utilizando. Ese es para, decía, ingreso como desde el teclado y luego iríamos hasta acá. De todos esos, el siguiente a usar es este. Y esto, visualización, asociémoslo a una pantalla, mostrar la información en pantalla. Pero este el de la impresora y el del teclado se pueden reemplazar por la entrada y salida estándar. De hecho, en el programa que vamos a utilizar para hacer los pseudocódigos, el programa genera del algoritmo o del pseudocódigo que nosotros escribamos, nos va a generar el diagrama de flujo, pero está limitado solo a usar este símbolo, ya sea para las entradas o salidas. No usa ningún otro símbolo. Bueno, vamos a quedarnos hasta acá entonces con la clase de este día. Les agradezco su permanencia. Que Dios les bendiga y nos veríamos, primero Dios, el día de mañana. Gracias, buenas Gracias, noches. buenas noches. Feliz noche.